torno a 1900, la mujer del capitán Lalande Vigan estaba más cerca de María Antonieta que de las primeras aventureras que pisaron África. Cuando la esposa de Luis XVI sentenciaba que si los franceses pasaban hambre debían comer pasteles, bien podía terminar diciendo que exigía un cargamento de marfil y caoba para construir su 7ª casa en Francia, como hace la mujer del capitán en la nueva novela de Bernardo Achaga, 7 casas en Francia. Bernardo Achaga nos espera en un hotel de Madrid para hablarnos del viaje que ha hecho de Euskadi al Congo, pasando por Estados Unidos, concretamente por Reno, donde ha encontrado otro lugar que pasará a formar parte de su mundo, como lo hizo un tiempo Barcelona, como lo hizo Extremadura, como lo hace el País Vasco. Achaga afirma rotundo que con 7 casas en Francia dice adiós definitivamente a Obaba y al País Vasco literariamente, aunque esperamos que nos lo aclare en unos momentos. Ahora viajamos al Congo de Leopoldo II de la mano de Bernardo Achaga. Chrysostome Liège firmó el contrato para servir en la Force Publique del rey Leopoldo a principios de 1903 y llegó a su destino en el Congo en agosto del mismo año, tras haber viajado en paquebote de Amberes a Matadi, después en tren hasta Leopoldville y luego, por fin, en un pequeño vapor, el Princess Clementine, hasta la estación militar de Yangambi. No era exactamente el último lugar del mundo, porque, como se decía en la Force Publique, tal honor correspondía a Kisangani, situado a unos 200 kilómetros río arriba, pero estaba ciertamente lejos de cualquier lugar conocido. El Princess Clementine atracó en una plataforma de madera que había en la playa del río y que servía de embarcadero. Un oficial acudió a su encuentro caminando pausadamente. Era un joven de cerca de 2 metros que casi le sacaba la cabeza. ¿Chrysostome Liège?, preguntó. El recién llegado respondió con parquedad. Sí, dijo. Yo soy Donatien, el asistente del capitán Lalande Vigan, dijo el oficial. ¿No traes nada más?, preguntó a continuación en tono más relajado y señalando el saco de lona medio vacío que Chrysostome agarraba en la mano. Chrysostome respondió con la misma parquedad, pero negativamente. Comenzaron a caminar hacia la aldea y Donatien le dio un primer informe sobre la guarnición. Había en Yangambi un total de 17 oficiales blancos, 20 suboficiales negros y 150 soldados voluntarios, también negros, los llamados askaris, y todos estaban al mando del capitán Lalande Vigan, un hombre muy culto, bastante conocido en Bélgica como poeta, un militar excelente, el más dotado de cuantos habían pasado por Yangambi. Así comienza 7 casas en Francia, en la nueva entrega literaria de un Bernardo Achaga que nos está esperando, ya lo decíamos, en un hotel de Madrid. Bernardo Achaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Ojo Crítico. Muchas gracias. Una novela que empieza como una auténtica novela de aventuras. Bueno, y que en parte es una novela de aventuras, aunque la novela como tal es como un parabrisas, el parabrisas del coche. Se puede ver el parabrisas, se puede ver las salpicaduras de barro que hay en el parabrisas, pero luego más allá está el mundo. Yo creo que como muchas novelas, diría, satíricas o paródicas, tiene que verse lo que hay detrás, que es el mundo, y que no es solamente el mundo de África, es el mundo nuestro de cada día. Bernardo Achaga atiende al Ojo Crítico desde un hotel de Madrid y le acompaña Sonia Castellani. Hola, Sonia. Buenas tardes, Laura, Jordi. Eso, estás en un hotel de Madrid, un lugar pues que podría parecer el escenario más alejado al que Bernardo Achaga propone en 7 casas en Francia. Pues yo he querido que esta tarde nos acerquemos un poco, porque lo de África como escenario para una novela suena muy bien, pero hemos preferido trasladarnos aquí a un hotel del centro de Madrid para conversar con Bernardo Achaga sobre su último trabajo, este que habéis ya mencionado, 7 casas en Francia. Y ya que tengo aquí a su autor, aquí a mi lado, me gustaría comentarle, Bernardo, que esta novela que nos muestra
la barbarie de la colonización europea en África a principios del siglo XX quizá no sea una historia que pertenezca demasiado al pasado. Puede que no sea un tema tan lejano ni tan ajeno en nuestro día a día como el que podamos pensar. Se me ocurren, Bernardo, docenas de conflictos y de historias crueles que aparecen en ellos. ¿Qué tal? ¿Qué podrían equipararse a lo narrado en su nueva novela? Bueno, yo no estoy tan seguro de que la novela muestre lo que fue la colonización. Eso sería para mí una crónica, o sería un tratado, no sé, de historia. Y en este caso, por ejemplo, cuando en la novela, por poner un ejemplo, ¿no?, se habla de un león que se quiere traer del zoológico de Bruselas para que sea cazado por el rey Leopoldo, entiéndase que se trae desde Bruselas al Congo. Bueno, pues a lo mejor, como he dicho antes, más allá del parabrisas, más allá de la novela, quizás se vea un mundo y noticias que son todavía frescas. O sea, que es decir, que mi referencia es siempre a través del lenguaje de esta palabra o de aquella expresión, siempre es una referencia a nuestro mundo. No me interesa tanto el pasado, sino, bueno, a través de un remedo de una novela de aventura sobre el pasado, pues hablar sobre nosotros, sobre el día de hoy. Y ese salto, un lector, o bueno, por lo menos podemos hablar de nuestro caso, lo hace ya cuando lleva, pues no sé, un cuarto, un tercio de novela y de repente se da cuenta y dice, ¿pero qué estoy leyendo aquí? Todo esto está pasando en realidad, pese a esa patina de humor, pese a ese intento o en todo caso a todas esas cosas que no se cuentan, ¿no? Pero uno las intuye, las ve. Tiene que recurrir al humor y a la elipsis porque la capacidad de asombro del lector de alguna manera está abotargada o ya está superada. Exactamente. Hay una ley, me parece. Es decir, vamos a ver, la cantidad acaba convirtiéndose en cualidad. Si se produce una denuncia, como en la época de Mark Twain, sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo, eso tiene un impacto, porque es casi la voz en el desierto y se oye. Pero claro, vivimos en un mundo 100 años más tarde, pues en el que la denuncia, el discurso de la queja, el discurso de la protesta, en fin, ha sido pues 1000 veces repetido, y lo 1000 veces repetido, bueno, usted sabe qué ocurre, yo lo sé muy bien porque soy sordo de mi oído derecho. Cuando un oído no quiere oír, o sea, es decir, cuando tiene un sonido que ya le molesta de repetido, sencillamente deja de oírlo, y eso es justamente lo que nosotros hacemos con los lenguajes discursivos. Hoy, ¿quién atiende más de 2 segundos a un discurso que empiece, es terrible, es indignante, es tremendo? No, eso ya es como una canción muy vieja. No se puede hacer pensar a la gente con ese lenguaje. Yo, por eso, en vez de subrayar, lo que hago es callar. O sea, que en vez de que hable el efecto especial y las palabras rimbombantes, lo que hago es el vacío. Dejo un vacío porque pienso que a lo mejor con ese vacío la gente se puede sorprender, ¿no? Eso por un lado, pero es que por otro muestra personajes extremadamente humanos. Bien, claro. Porque los personajes, bueno, ahora que me lo dice, ¿sí? Para mí el reto mayor en esta novela, cuando se hacen, a ver si me lo explico rápidamente, cuando se hace una novela, por ejemplo, el estilo Voltaire, pongamos, ¿no? Y uno, digamos, hace un parabrisas, hace un cuento que en realidad quiere significar otra cosa, lo que normalmente se llama lenguaje alegórico, ¿no? El problema es que no suelen ser personajes de carne y hueso, no suelen ser personajes de verdad, personajes que estén vivos, como decía, bueno, la novelista por ejemplo Flannery O'Connor, ¿no?, que decía que los personajes tenían que ser personajes vivos, que estuviesen, o sea, como un trozo de vida que lo coges de la calle y lo pones en un libro, ¿no? Entonces, acabo, ¿eh? el reto era construir una especie de alegoría, pero con personajes, con una novela completamente realista. Esto era el secreto. O sea, Capitán Laland Biran para mí es un personaje real. No digamos el teniente Van Diegel, a quien casi, digamos, lo conocí. No digamos Donatien, que es un personaje que muchos hemos conocido, el servil Donatien, ¿no? Y bueno, esta es la dificultad, por decirlo así, técnica de este libro, ¿no?
Y resulta curioso saber que este libro, que 7 casas en Francia, lo haya escrito en Nevada, en Estados Unidos. Ah, no, pero eso es maravilloso porque lo difícil es escribir un libro, cualquier libro, para mí ahora mismo en el País Vasco. Es difícil porque, bueno, en parte por cosas buenas, ¿no? Tiene amigos y los amigos pues llaman, invitan y uno además tiene pues muchos compromisos y claro, cuando uno se traslada a Nevada, Nevada es un lugar lleno de desiertos. La sierra es desierto, el desierto que se llama así desierto, pues también pues no hay nadie. Bueno, pues realmente, ¿qué puede hacer una persona como yo? Pues escribir, no hay otra forma de... No me puedo ir al baile de los sábados en el rancho porque tampoco conozco a nadie. Esto es un poco como el ciclista que gana el Tour de Francia y después se espera que vaya a ganar a la Clásica de San Sebastián. Bueno. Y claro, con todos homenajes, celebraciones, etcétera, llega tan exhausto que no puede ni subir Heidkibel ni nada. Bueno, pues exactamente, porque todo va en la concentración, ¿no? Los trabajos hay que hacerlos en concentración. A mí Nevada me ha venido muy bien. Hay allí... Pues bueno, ahí todavía vive, claro, y es un hombre que se llama William Douglas. Bueno, él tiene una beca a su nombre, bueno, en fin, no sé cómo se financia del todo, pero bueno, creo que también, en fin, el gobierno vasco, etcétera, colaboran, pero esa beca, William Douglas. ¿Y qué se pide a cambio de un sueldo más o menos, bueno, elevado de fontanero? Pues se pide que uno haga su trabajo, que escriba, te dejan un despacho al lado de la biblioteca y vas todos los días con ese café, el coffee to go ese que dan, pues vas con eso a escribir y ya está. Y todo sale de esa concentración. Y cuando se marchó a Reno con toda la familia a cuestas, ¿ya tenía claro que no iba a volver al País Vasco como entidad literaria? Efectivamente. Ya desde ese momento. Efectivamente. Yo, en parte, acepté el marchar para ayudarme, ¿no? Para hacer ese cambio que ya necesitaba. Habéis hablado al principio de esta cuestión. Bueno, es que no tenemos todos la sensación de que en muchas cosas de nuestra vida es como si siguiéramos una beta, ¿no? Tú sigues una beta y hay un momento en que la beta se agota. Entonces, es tonto, ¿no? Seguir en un trabajo sobre todo tan, en fin, que requiere tanto tiempo, tantas horas, para escribir algo que realmente no te despierta por las mañanas, y sobre todo no te desvela por las noches. Este es el mejor síntoma. Cuando vas por la noche a dormir y no duermes porque estás pensando en lo que estás escribiendo, es buen síntoma. Y por sus palabras podemos casi deducir o quizá esperar un libro que surja de esas arenas rojas de Reno. Ya, eso va a ser un libro tranquilo. La ficción, a mí la ficción me parece cada vez más difícil de escribir. O sea que entiendo muy bien los escritores que a partir de una edad, digamos, empiezan a hacer biografía y empiezan a hacer autobiografía. Me parece realmente, formalmente, mucho más fácil. Y el descanso que yo me voy a tomar va a ser un relato semi-biográfico, autobiográfico, mejor dicho, pues que se va a llamar Días de Nevada, porque allí he visto muchas cosas, allí he pensado muchas cosas, allí he recordado muchas cosas. Quiero decir, por ejemplo, de recordar, lo digo para no ser tan abstruso, pues, por ejemplo, en Reno aparecieron osos en la gasolinera, cosa que puede resultar muy graciosa. Pues, bueno, desde chocante, aquí, por lo menos. Desde aquí muy graciosa, claro, pero cuando te llega un aviso a la policía dándote las 7 reglas por si te encuentras con los osos, y entre esas reglas es que por favor no les mires a los ojos. Bueno, pues entonces que ese dato a mí me recordó, por ejemplo, una historia que escuché una vez en León. Así que lo que hice fue contar lo de la gasolinera en Reno y a continuación la historia del oso en León, ¿no? Y así es como voy haciendo el libro, ya lo tengo, bueno, ya avancé bastante allí. Y en ese libro vamos a encontrar esa historia de Bernardo Achaga intentando sintonizar alguna emisora que no fuera cristiana. Bueno, eso es en la zona... Bueno, las emisoras dan muchos sustos en Estados Unidos, ¿eh? Porque, por ejemplo, bueno, lo que hablas ocurre sobre todo en la zona, pues en las Carolinas, ¿no? Que parece imposible una canción en la que alguien no diga Jesus Christ o una cosa así. Y a mí francamente,
con todos los respetos a los creyentes, a mí me agobia muchísimo que todas las canciones hablen de Jesucristo. En cambio, en Reno, que es, bueno, toda esa parte es que es muy interesante, porque eso se ha construido a partir de lo que es prohibido, en el resto de Estados Unidos, o sea, juego y prostitución. Bueno, así que vas por la autopista y de repente, una emisora pone una canción bonita, va un poco erótica, digamos, ¿no? Y a continuación viene el anuncio de no sé qué rancho que hay por allá, donde te prometen, bueno, en fin, lo que podéis imaginar, el oro y todo. Y lo que no es el oro. Vaya. Y lo que no es el oro. Bien dicho está. ¿La crisis le pilló todavía en Estados Unidos? Los albores de la crisis o bueno, las caídas de bancos, etcétera. Bueno, lo que vi ya fue la caída de la construcción. Es decir, por ejemplo... Sí, en Miami, en Florida, sobre todo. Sí, y luego, bueno, yo tenía amistad con dos hombres, un hombre malagueño y otro hombre vizcaíno. Los dos trabajaban en la construcción y ya empezaron a trabajar una vez por semana. Y ahora me han dicho que trabajan 2 veces al mes, o sea, 2 días al mes. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que luego allí se han acostumbrado a algo que yo creo que no nos debemos acostumbrar, ¿no? Y es una movilidad social, una movilidad tremenda, de tal forma que el hombre que no trabaja en Reno te dice, no, creo que me voy a ir a Oregón porque allí creo que hay más trabajo. Y Oregón, claro, Oregón está a 1000 kilómetros, o sea, y se van así de la noche a la mañana. Bueno, en ese sentido, Estados Unidos es muy deprimente. Lo decía en el sentido en el que 7 casas en Francia puede ser entendida también como una visión de a dónde ha llevado la codicia desaforada, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en el caso de la mujer de Lalan Biran, que espera tener esa 7ª casa en Francia, o de los sueños en los que viven muchos de los personajes, pensando en lo que harán cuando salgan de aquel agujero, muchos sueños de esos irrealizables y además construidos por encima de la explotación y del salvajismo, ¿no? Ya, aquí, efectivamente, aquí todo el mundo, como dicen en Bilbao, hizo muchas risas cuando las utopías fueron poco a poco pues desmoronándose, ¿no? Y olvidaron algo que dice Pessoa en uno de sus poemas, que dice que cuando se pierde una fe, luego se pierden todas. Así que aquel capitalismo triunfante, claro, es triunfante porque cuenta también con la poesía, ¿no? Con la poesía de la codicia. Claro, Lalan Biran diría la maravillosa codicia. En mi novela tendría que alabarse la codicia, ¿no? Porque está contado de esa forma, al revés, casi. Bueno, pues ahora resulta que hasta la escuela de Chicago, que era la ultraliberal, cuando yo estudié económicas, bueno, la escuela de Chicago era, bueno, todo era lo más liberal, la panacea contra la economía, digamos, de Estado, etcétera. Bueno, pues ahora hemos llegado a ver, en fin, afortunadamente hemos vivido lo suficiente como para saber que también este sistema va a caer. Bueno, pues probablemente quienes lean 7 casas en Francia no puedan evitar alguna de estas lecturas, pero hay muchas más. Lo pasarán bien, sobre todo, porque es un libro de humor, pero se estremecerán al ver determinadas cosas o al no verlas, como decíamos con Bernardo Achaga, su autor, que ha tenido la paciencia de estar con nosotros al otro lado, a una cierta distancia, ¿verdad? No es ninguna paciencia. Yo pienso que es muy importante que haya espacios en los que no se hable de la política diaria o del deporte diario. También me parece que se está pasando, ¿no? Un poco, ¿no? Nos acaba de definir al 100%. Eso es el ojo crítico. Por tanto, muchas gracias por su apoyo también a este programa cultural. Bueno, efectivamente, ¿no? Y esperamos volver a hablar pronto con usted. Hay que tener mucha confianza en la cultura, hay que ser muy radicales. Yo digo, ante la cultura hay que ser como el Foster Lier, que nunca retrocede, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Buena frase. Pues 7 casas en Francia de Bernardo Achaga sale a la venta mañana. En Alfaguara. Eso es, en Alfaguara. Así que gracias, Bernardo Achaga. Bueno. Y gracias también a Sonia Castellani y al equipo técnico que ha hecho posible esta conexión. Un saludo. Bueno, mila esker. Bye. Agur.